Bienvenidos al curso técnico de instalación del Watchout. El detector de exterior Watchout de Risco Group ofrece una mejor y fiable protección en ambientes externos. Desarrollado con las más modernas y avanzadas tecnologías, Watchout puede reconocer y discriminar entre los eventos de intrusión reales y las posibles causas de falsas alarmas propias del inestable entorno exterior. El detector debe instalarse correctamente para aprovechar su tecnología de reconocimiento selectivo de eventos. Su correcta instalación es requisito fundamental para conseguir una óptima detección y una elevada inmunidad contra falsas alarmas. Una instalación incorrecta ofrecerá una detección insuficiente y un elevado porcentaje de falsas alarmas. Este curso técnico describe cómo instalar correctamente el detector. El curso incluye instrucciones para elegir la ubicación y altura de instalación, así como un vídeo que ilustra paso a paso la instalación física del Watchout. Watchout está disponible en versión de doble tecnología, 2 peer y 2 microondas, doble peer y doble peer vía radio. Este curso se centra en la instalación del modelo de doble tecnología, en el cual un intruso debe ser detectado por ambos canales, microondas e infrarrojo pasivo, a fin de que el detector genere una alarma. Comprender el funcionamiento de las tecnologías que permiten al Watchout obtener una capacidad de detección superior le ayudará a tomar las decisiones correctas a la hora de instalarlo. Watchout utiliza las siguientes excepcionales tecnologías: reconocimiento de oscilaciones, correlación digital, antienmascaramiento analítico y antisabotaje de proximidad. La tecnología de reconocimiento de oscilaciones reconoce y descarta objetos que oscilan pero no se desplazan, como por ejemplo las ramas de los árboles, matorrales, banderas movidas por el viento, etc. Esta tecnología se basa en dos canales de microondas, que distinguen entre los pulsos Doppler de un objeto que se aproxima o se aleja del detector, dando así una medida de la distancia neta del movimiento. Los objetos que oscilan, pero que no se mueven más de una distancia determinada, son excluidos. A la hora de instalar el detector, siempre es aconsejable evitar que haya objetos que oscilen dentro de su área de detección. No obstante, si esto no se pudiera evitar, el detector debe estar a una distancia considerable de dichos objetos, mínimo 5 metros. La tecnología de correlación digital se basa en la comparación de las señales de los dos canales de infrarrojo pasivo independientes. Solo los objetos que generan patrones de señal similares y correlacionados en ambos canales peer son considerados como potenciales amenazas. Esto evita falsas alarmas de vidas animales, los cuales por su tamaño no puede estar en ambos canales a la vez. Del mismo modo, dos eventos que generen señales no correlacionadas entre sí son excluidos. Esta tecnología también previene las falsas alarmas causadas por reflexiones, faros de coches, así como cambios bruscos de temperatura debidas al viento o al cambio sol-sombra al moverse las nubes. Durante la instalación es importante evitar situar el detector apuntando a elementos que puedan generar una falsa alarma al activar los dos canales peer al mismo tiempo. El detector Watchout dispone de 4 canales de infrarrojo activo que continuamente controla la lente frente a los intentos de enmascaramiento. Si la lente se tapa durante más de 20 segundos, se generará una alarma de antienmascaramiento. Para una protección adicional, el Watchout integra además una alerta de proximidad para cuando alguien se aproxima cerca del detector. Esta alerta actúa como una prealarma contra intentos de sabotaje o enmascaramiento del detector, y puede servir para ahuyentar a un posible intruso antes de que cause ningún daño. Hay que tener en cuenta varias consideraciones importantes a la hora de decidir dónde y cómo instalar el detector Watchout. Estos puntos clave son la aplicación que se le dará al detector, la ubicación y el área de cobertura del detector, la superficie de montaje, la altura, inclinación y orientación del detector, cuestiones relativas a la inmunidad de animales. Vamos a revisar más detalladamente cada uno de estos temas. El primer punto a tener en cuenta es la aplicación que se le va a dar al detector. Por ejemplo, se va a utilizar para cubrir una zona amplia o para proteger una pared o un vallado. Cada aplicación puede necesitar un tipo de lente diferente. Con el detector Watchout se incluyen 4 lentes, cada una apropiada para una utilización específica. La lente de gran angular proporciona cobertura
para un área grande, de hasta 15 metros, con un ángulo de 90 grados. Está diseñada para instalaciones entre 1 y 2,7 metros de altura. Se suministra una lente adicional de gran angular con inmunidad a animales para instalaciones a menor altura, por debajo de 1,7 metros. También ofrece una cobertura de 15 metros a 90 grados. La lente de barrera está diseñada para proteger una pared o un cercado, creando un haz estrecho y largo que un potencial intruso debería cruzar para acceder a la instalación. Con esta lente, la cobertura son 15 metros con un ángulo de 5 grados, y el detector debe instalarse exactamente a 2,2 metros de altura. Con la lente de barrera no hay inmunidad a animales, ni tampoco reconocimiento de oscilaciones. La lente de largo alcance cubre hasta 23 metros con un ángulo de 5 grados, y puede usarse de manera similar a las aplicaciones de barrera, pero con una distancia mayor. El detector debe instalarse exactamente a 2,2 metros de altura. Con esta lente tampoco hay inmunidad a animales ni reconocimiento de oscilaciones. La ubicación y el campo de visión del detector afectan en gran medida al funcionamiento del detector. No debería haber nada que obstaculizase el campo de visión del detector o interfiriera en su capacidad para proteger el área de cobertura. Siempre que sea posible, hay que evitar instalar el detector apuntando a objetos que oscilen o se muevan, tales como árboles, arbustos, palmeras, toldos, tendederos, puertas corredizas, banderas, etc. El reconocimiento de oscilaciones solo funciona con las lentes de gran angular. Si no se pueden evitar los árboles o arbustos, asegurarse de que al menos hay 5 metros de separación entre ellos y el detector. Evitar apuntar a superficies reflectantes o que se calienten y enfríen rápidamente, como por ejemplo agua, metales o coches. Estas superficies son susceptibles a los cambios rápidos entre el sol y nubes, que pueden causar falsas alarmas en el canal de infrarrojo pasivo. Evitar instalar el detector cerca de carreteras con mucho tráfico, especialmente aquellas por las que pasen camiones grandes. Este tipo de tráfico podría provocar vibraciones considerables en el detector, lo cual puede generar falsas alarmas en el canal microondas. Evitar instalar el detector apuntando hacia cercados de alambre que queden dentro del área de cobertura, ya que cualquier movimiento al otro lado del vallado podría disparar la alarma. En algunos lugares donde haya animales domésticos, evitar instalar el detector a menos de 5 metros de una valla, muro, alambrada o árbol donde pueda trepar o subirse las mascotas, o posarse pájaros grandes. La característica de anticolisión del microondas del watchout permite lograr una cobertura más eficaz y con menor costo de instalación, al poderse instalar los detectores enfrentados o de espaldas a otro, sin que haya problemas de falsas alarmas debidas a interferencias entre sus microondas. Tenga presente que la instalación del detector cerca de fuentes de alta tensión como cables o centrales eléctricas podría afectar a su funcionamiento. También las condiciones climatológicas adversas, como las tormentas, podrían ocasionar falsas alarmas. La superficie de montaje del watchout es un factor importante para una instalación correcta. La superficie de montaje del watchout debería ser una construcción estable y sólida, como una pared de cemento o ladrillos. La superficie no debe vibrar, moverse o zarandearse, ya que estos tipos de perturbaciones pueden provocar falsas alarmas. No instalar el detector en una cerca alambrada. No instalarlo tampoco en una estructura metálica inestable que pueda vibrar durante una tormenta o bajo condiciones climatológicas adversas. No instalar el detector en una puerta corredera o en la puerta de una verja. Cuando se instala en un poste, asegurarse de que éste es rígido y robusto, y no oscila o vibra con el viento o con el cierre de puertas o cancelas. La altura, inclinación y orientación del detector son factores muy importantes a la hora de lograr la cobertura deseada. El watchout puede instalarse entre 1 y 2,7 metros. La altura se mide desde la parte superior de la visera al suelo. Para instalaciones con lente de gran angular, instalar el detector entre 1 y 2,7 metros.
El alcance máximo se consigue cuando se instala exactamente a 2,2 metros. Para instalaciones con lente de barrera o largo alcance, instalar el detector exactamente a 2,2 metros. Con cada detector watchout se suministra un soporte con rótula, que puede usarse para regular la inclinación y orientación del detector. Cada muesca en la inclinación son 5 grados. Cuando la rótula está alineada con la muesca más larga, la inclinación es de 0 grados. La rótula posee protección antivandálica para el cableado e incluye la posibilidad de instalarse un tamper posterior. Para lograr la mejor cobertura, el detector debe estar paralelo al terreno. Si se inclina demasiado hacia arriba, la zona muerta aumenta, y si se inclina demasiado hacia abajo, el alcance se reduce. En este ejemplo, el terreno está en pendiente, por lo que la posición vertical del watchout no es la adecuada. El detector debe inclinarse hacia abajo, para que quede paralelo al terreno. Tenga en cuenta que en tales condiciones de terreno, el alcance y funcionamiento puede verse afectado. Además del soporte de pared con rótula incluido con cada watchout, Risco Group ofrece una completa gama de soportes opcionales para adaptarse a cada tipo de ambiente externo. Entre estas opciones están el soporte de barrera, para instalarlo paralelo a las paredes, el soporte para poste, para instalaciones en los postes de una valla, el adaptador de tubo, para instalaciones donde el cableado va por un tubo exterior a la pared y no se necesita la rótula estándar, el soporte de poste con adaptador de tubo, para instalaciones en poste donde el cableado va por un tubo externo al poste, y el adaptador metálico para rótula, para aquellos casos donde el cableado va por un tubo por fuera de la pared y se necesita la rótula estándar. Si va a haber animales domésticos en la zona de cobertura, solo se deben usar las lentes de gran angular. Es muy importante que la altura de montaje se escoja cuidadosamente a fin de evitar que los animales puedan disparar una falsa alarma. La altura máxima de instalación para inmunidad animales son 2,2 metros, que permite que las mascotas de hasta 70 centímetros de altura puedan pasar por el área de cobertura sin producir alarma. Por cada 10 centímetros que se baje la altura del detector, se perderán 10 centímetros en la altura máxima permitida para el animal. Solo las lentes de gran angular soportan inmunidad a animales domésticos de hasta 70 centímetros de altura, medidos hasta la cabeza. Si necesita mayor inmunidad a las mascotas, instalar el watchout a 2,2 metros o más elevado. Si tiene que instalar el watchout por debajo de 1,7 metros, utilice la lente especial con inmunidad a animales para instalaciones a menor altura. Recuerde que la altura del animal siempre será con referencia al suelo. Si el animal trepa un muro o sube por unas escaleras, la altura del animal cambiará y podrá disparar una falsa alarma. Evite apuntar el detector hacia esas zonas que puedan dar problemas. Si la inmunidad a animales no es necesaria o no se desea ya que se encuentra en ambientes más controlados, utilice la lente de gran angular que trae de fábrica e instale el watchout por debajo de 2,2 metros. Por cada 10 centímetros que baje la altura del detector, la altura del animal permitida se reducirá aproximadamente 10 centímetros. Una vez aprendidas las consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación del detector y su altura de instalación, pasemos a la instalación física del watchout. Esta sección irá paso a paso siguiendo las etapas de una instalación completa que monta la rótula estándar. Abra la caja del watchout y asegúrese de que incluye todos los artículos que se muestran en la imagen: el detector, la rótula estándar, las lentes, los tornillos y tacos y el manual. El detector watchout se compone de 3 partes principales: la base exterior, la base interior y la tapa delantera. Comience separando la tapa delantera de las bases, desatornillando el tornillo de cierre inferior. Desatornillar y separar la base interna de la base externa. Para unir el soporte con rótula estándar a la base exterior,
romper la ranura rectangular destinada para pasar los cables. Abrir los dos agujeros utilizados para fijar la rótula a la base exterior. Coger la rótula e insertarla en la parte posterior de la base exterior. Asegurarse que quede bien sujeta. Coger los dos tornillos pequeños de la bolsa que viene en la caja de la rótula y fijar con ellos el soporte a la base exterior. Una vez fijado el soporte con los dos tornillos, pasar el cableado al detector a través de la rótula. Fijar el soporte a la pared mediante los tornillos medianos o largos. Ajustar ahora la rótula con la inclinación y orientación deseada y usar el tornillo largo y fino para fijar la posición de la rótula. Antes de volver a poner la base interior, romper el agujero premarcado escondido detrás de la junta de goma debajo de los LEDs. Este agujero le permitirá acceder al tornillo de fijación del ángulo en caso de tener que volver a ajustar la rótula con posterioridad. Juntar la base interior con la base exterior. Pasar el cableado a través de la ranura para los cables y alinear la parte inferior de ambas bases. Apretar el tornillo para fijar la base interior a la exterior. Asegurarse de que el tornillo esté bien apretado y después conectar los cables a la regleta. Ajustar la posición de la placa de circuito impreso en función de la altura de instalación. Primero aflojar estos dos tornillos, después fijar la altura de la PCB de acuerdo a la altura de instalación y después volver a apretar los tornillos. Este puente establece si el detector se va a conectar al bus de la central PROSYS de Risco Group o bien va a usarse en modo relé con una central de otro fabricante. Por defecto está configurado para funcionar en modo relé. Si se va a instalar en el bus de la PROSYS, cambiar el puente a la posición de modo bus. Si se va a instalar en modo bus, poner todos los interruptores DIP a off y después, mediante los interruptores DIP del 1 al 5, programar la dirección ID del detector, de acuerdo a la tabla que aparece en el manual. El resto de la programación se realizará desde el teclado de la central PROSYS o desde el software de configuración. En modo relé, utilice los interruptores DIP para programar el detector. Use los interruptores DIP 2 y 3 para ajustar la sensibilidad de detección de los canales PIR y microondas conjuntamente. Ponga el interruptor DIP 5 en ON cuando use la lente de barrera o largo alcance. Ponga el interruptor DIP 8 en ON para activar el sistema de antisabotaje de proximidad. Este potenciómetro regula el alcance del microondas. Ajustarlo al mínimo valor que cubra el área que se quiere proteger. Si es necesario, sustituya la lente instalada según se indica. Quitar los 6 tornillos que sujetan la óptica. Quitar el soporte de plástico de la lente. Cada lente tiene 4 pestañas que la mantienen en su sitio. Extraer la lente instalada. Colocar la nueva lente en su lugar con la superficie brillante hacia afuera.
y por último colocar de nuevo el soporte de plástico que sujeta la lente y fijarlo con los 6 tornillos. Volver a colocar la tapa enganchándola a la base por la parte superior y después cerrar el detector apretando la tapa hacia la base. Realice la prueba de movimiento 3 veces, cruzando perpendicularmente la trayectoria de los haces y no caminando hacia el detector. Cruce primero aproximadamente por la mitad del área de cobertura del detector, después por el alcance máximo y finalmente camine por fuera del alcance. Camina a velocidad normal. Al cabo de un par de segundos, el LED rojo debería encenderse, indicando que ambos canales PIR y microondas le han detectado. La detección es inmediata, sin embargo, el watchout tiene que analizar si es una alarma real antes de encender el LED rojo y dar alarma. Es por ello que puede haber un pequeño desfase de tiempo desde el momento de la detección hasta que se enciende el LED rojo de alarma. El LED verde indica detección por el microondas y el LED amarillo detección por el PIR. Si solo se elimina el LED verde o amarillo, pero no se enciende el LED rojo, aumente la sensibilidad de detección. Si solo se enciende el LED amarillo, aumente el alcance del microondas. Cuando camine por fuera del área de cobertura, el LED rojo no debería encenderse. Es posible que el LED verde del microondas se encienda. Reduzca el alcance del microondas para que solo cubra el área que desea proteger. Por último, atornillar el tornillo para cerrar la tapa. Pruebe las funciones de antienmascaramiento y antisabotaje. Si el antisabotaje está activado, al aproximarse muy cerca del detector, el LED verde deberá comenzar a parpadear, indicando una alerta de antisabotaje. Si cubre la lente con sus manos o con un trozo de papel durante más de 20 segundos, el LED amarillo debe comenzar a parpadear, indicando una alerta de antienmascaramiento. Tras completar este curso, está listo para comenzar a instalar el watchout, el detector de exterior más fiable. Para más información, visítenos en www.riscogroup.com.